¿Por qué te cansa tanto tu trabajo corporativo? Porque algo que ocurre frente a una computadora y que no requiere un trabajo físico desgastante te drena tanto. Yo trabajé 14 años en el mundo corporativo en una transnacional muy grande, muy importante, y tenía un gran sueldo, tenía un gran cargo, era gerente de marketing para Colombia, Perú y Venezuela. Tenía un equipo maravilloso, un presupuesto inmenso para los proyectos. Me daban carro, me daban la fianza para el apartamento. Todo lo que uno pudiera decir, wow, qué buen trabajo tiene esta mujer. Todo esto hace 14 años. Pero me sentía vacía, y no solamente vacía, sino agotada, cansada, drenada. Si tú trabajas también en el mundo corporativo, seguramente te has preguntado ¿por qué te cansa tanto algo que no es físico? Y hoy vamos a hablar 100% de por qué ocurre esto. Soy Caterina, soy coach de propósito de vida, y este espacio es para mujeres del mundo corporativo que saben que una vida más feliz es posible, que saben que lo que están haciendo hoy no es donde se quieren quedar. Y si me estás escuchando, si me estás viendo ya sea en vivo o en diferido, déjame un mensajito, mándame un emoji para saber que estás allí. Y lo más importante de esta conversación es que vamos a entender por qué te cansa tanto un trabajo corporativo y qué vamos a hacer al respecto. Porque si estás viendo esto en vivo, estamos domingo en la noche, que es el momento en el que salen todos los fantasmas. El momento en el que te sientes con una angustia en el estómago, que sientes unas palpitaciones extrañas, que ya te estás anticipando al estrés de la semana, y la idea es que esta conversación pueda bajar un poquito o bastante esa inquietud. ¿Te ha pasado que estás sentada en una reunión en tu trabajo corporativo maravilloso que by the book se ve espectacular? Y miras a la esquina del techo mientras todos hablan del proyecto, que en 32 semanas vamos a lanzar este producto, que el comercial tiene que salir de esta manera o de esta otra. Y de pronto te sientes como en una caricatura de Charlie Brown, Snoopy. Si has visto esas caricaturas, cuando ellos están en el colegio, en las carpetitas, en los pupitres, la profesora nunca la enfocan, pero se le escucha. Y si has visto Snoopy, tienes en la mente con mucha claridad cómo habla esa profesora. Ellos están sentaditos en la carpeta y la profesora dice guau, 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 guau. Así escuchaba yo las reuniones de trabajo cuando estaba en el mundo corporativo. Como una música de fondo, un sonido de ballenas extraño que me era irrelevante. Y si te has sentido así, cuéntame, porque yo siento que esa era la forma más evidente de describir cómo me sentía en el mundo corporativo. Que yo estaba en un lugar dando todo mi talento, todo mi tiempo, toda mi energía, haciendo cosas que no me eran relevantes. Y eso, para alguien que ha sido primer puesto, como seguramente lo has sido tú, para alguien que siempre fue la niña buena, la que sacaba 20 en conducta, como seguramente lo has sido tú, la persona que es inteligente, cuestionadora, que quiere dar lo mejor de sí, es lo peor que le puede pasar. Estar horas en un trabajo perfecto, sintiéndose vacía y dando toda su energía a algo que no le es relevante, a algo a lo que no le encuentra propósito. Toma un ratito para relajar los hombros, para respirar profundamente, para traer tu mente aquí, para que tomemos estos minutos de conversación de una forma que realmente te sea útil. Claro, estás en esa reunión en donde suena la maestra de Charlie Brown y sientes como, Dios mío, ¿qué hago acá? Y te pones a escuchar de qué están hablando realmente en esa reunión. Te quedas pensando, ¿por qué estamos discutiendo 2 horas de nuestra vida? ¿Dónde vamos a poner más arriba o más abajo la figurita del logo del afiche que va en la bodega? Si tú sabes que el proyecto de fondo no se va a dar porque van a cortar el presupuesto, porque todos los años lo cortan. Así me sentía yo. Me amanecía preparando propuestas para una marca de detergente, para una marca de shampoo. Y yo sabía que eso no se iba a dar. Porque cuando llegaba julio, cortaban presupuesto. El primero que le cortaban era a la parte de entrega de muestras. Pero igual estaba allí dándolo todo. Entregando mi tiempo, mi energía, mi talento y todo lo demás. Pero lo peor que te puede pasar es forzarte a ser excelente en algo que te es irrelevante. Te lo repito porque eso a mí me ayudó mucho a entender qué estaba pasando. Tengo este rulito, esta cosa que siempre... Bueno,
Lo peor que te puede pasar es forzarte a ser excelente en algo que te es irrelevante. Lo peor que te puede pasar en un trabajo es forzarte a ser excelente en algo que te es irrelevante. ¿Qué pasa? Tu cerebro. Tú eres una persona brillante. Tú eres una persona que siempre ha sido inteligente. Que probablemente hasta has sido hija mayor o has sido alguien que ha cumplido el rol de hija mayor en una dinámica familiar. De pronto llegas a un trabajo en el que quieres cuestionarte todo, eres curiosa por naturaleza, quieres entender los procesos, quieres que donde tú pongas tu energía sea algo que para ti te mueve el alma. Hay gente que no le interesa eso. Esta cuenta no es para esa gente. Si tú eres de las personas que necesita un trabajo con propósito, que necesita que donde tú te sientes a hacer algo, tú sientas que estás dejando huella, que estás dando tu talento, que estás cambiando vidas, que estás tocando situaciones en las que dejes tu legado, en un trabajo corporativo que no tiene conexión con algo que tú valoras, te vas a sentir infinitamente cansada. Si no eres una persona así, no importa, tu búsqueda es otra. Tienes un rol sumamente importante en la vida también, pero no te va a resonar esto que estamos conversando. Pero si eres alguien que se siente en un trabajo corporativo y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, tienes el super sueldo, tienes el super cargo, tienes el carro, tienes el prestigio, pero te llenan el bolsillo y no te llenan el alma. Y para ti es muy importante tener el alma llena. No por un tema utópico, no por un tema de, ay, qué bien me quiero sentir con el universo. De eso es secundario. Sino porque tu cerebro funciona así. Tú necesitas tener sentido, verle sentido a las cosas que haces. Tú no puedes forzar a tu mente a que le preste atención a algo a medias. Tú no eres alguien mediocre. Tú eres alguien que no sabe cómo no dar el 100%. Entonces imagínate, estás en una empresa en la que la industria no te interesa. No te interesa, no sé si es alcohol o si es maquillaje o si es consumo masivo, donde yo estaba, y no te interesa esa industria, ese rubro, eso que se está haciendo allí. Entonces tú te obligas a dar el 100% en cosas que no te interesan. Te obligas a ser excelente en algo que no te mueve el alma. Entonces ahí pasa lo que me pasaba a mí siempre, que era, sentía que al llegar a la casa, después de un día de trabajo gigante, larguísimo, complicado, me tenía que quitar el disfraz de súper ejecutiva, de gerente maravillosa, de que me es súper relevante la participación de mercado del acondicionador de Pantene en Arequipa Sur. No me era relevante. Y hoy, 15 años después de haber salido de la empresa, te lo puedo decir con toda tranquilidad, no me era relevante la gran cantidad de proyectos que hacíamos allí. Pero los hacía al 150%, porque así como tú, nos cuesta demasiado dar el 70%, porque sentimos que ese 70% nos define. Sentimos que si en un trabajo corporativo no damos el 100% o más, están evaluando nuestro ser, no nuestro hacer. Y ahí está el problema. Porque desde chiquita, a mí me pasaba, y quizá también a ti, ponías tu valor en lo bien o mal que hacías las cosas y cómo los demás te las reconocían. Para ti lo peor que te puede pasar es que te critiquen. Tu objetivo en la vida es ser incriticable. No lo vas a lograr. Yo no lo puedo lograr. Tú no lo vas a lograr. No se puede. Quieres tú ser incriticable y quieres ser perfeccionista. Y no se puede ninguna de las dos cosas. Vas a drenar toda tu energía, vas a dejar de lado tu vida personal, vas a tratar de dar todo en el trabajo porque el trabajo es todo para ti porque te define. Y luego te vas a dar cuenta que gastaste años de tu vida haciendo algo que te era irrelevante. Hoy vamos a hablar de la solución. No solamente te voy a decir lo malo de este proceso, pero es que tu cerebro detecta la falta de sentido. Tu cerebro es sumamente inteligente y sabe que si estás haciendo algo solo por hacer, no vas a durar mucho tiempo allí. Llegas a la casa, sientes que te tienes que quitar el disfraz, que te cansa, que te drena, que cuando llegas después de un día de trabajo, por fin puedes ser tú y hacer lo que te gusta y cantar y hacer yoga, pero ya no tienes energía. Ya no hay horas, ya no hay ganas. ¿Por qué? Porque tu energía es limitada. Si la gastaste toda en fingir que te interesa un proyecto corporativo, termina tu día de trabajo y dices, ya quiero, ahora sí, y solo te da el alma y el cuerpo para ver redes sociales,
para ver en automático una serie en Netflix o para comer. Y tus proyectos personales se quedan de lado porque gastaste toda tu energía en un trabajo que no te importa. Y hay un término que seguramente no has escuchado, y tú me contarás si sí lo has escuchado, y es el bore out. No me he equivocado, no el burn out, sino el bore out. Del burnout se está hablando mucho, que es esa sensación como de que te autocombustionaste por exceso de trabajo, por exceso de estrés, por exceso de carga laboral. Burn, de quemarte, out, ¿no? O sea, como que apagaron un fósforo y fuiste tú. El bore out, bore, B-O-R-E, de aburrido, es cuando te apagas porque lo que haces no le ves sentido. Y yo creería, no voy a comparar si es mejor o peor, pero es como más filosófico, es como más existencial. Y tú, que eres una persona metida en el mundo de crecimiento personal, que quieres evolucionar como ser humano, ese bore out, ese sentir que, Dios mío, me estoy apagando, no por fuera, no físicamente, sino por dentro. Duele horrible. Y era lo que me pasaba cuando trabajaba en Procter. Daba mi 150%, cumplía con todo, buenas evaluaciones, los proyectos salían, me promovían, tenía un gran equipo, pero llegaba a la casa y era como, ¿esto es todo? Había una canción de Stacy Orico, que ya la chica se retiró hace años, pero tuvo 2 o 3 éxitos. Uno de esos éxitos, como si esto fuera la radio, ¿no? Una de esas canciones se llamaba More to Life, más de la vida o más a la vida. Y yo cuando trabajaba en Procter escuchaba esa canción que sonaba en aquellas épocas. Te estoy hablando 2005 probablemente. Y la canción dice algo así como, estoy cansada de perseguir cada pico temporal de alegría. O sea, como cansada de every temporary high, ¿no? Cada pico de, qué lindo este proyecto, qué lindo me subieron el sueldo, qué lindo me promovieron, qué lindo happy hour con la gente de la oficina. Y tiene que haber algo más en la vida, decía la canción, ¿no? There has to be more to life. Debe haber algo más en la vida que simplemente perseguir picos temporales de alegría. Y como que lo tengo todo, decía la canción, y me siento tan vacía. Y el día que yo escuché esa canción fue como, ese es mi diagnóstico. Eso es lo que yo estoy sintiendo. Eso es lo que me está pasando en estos momentos. Claro, en aquel tiempo yo no tenía el apoyo de nadie, no tenía una coach como sí tuve después, no tenía conocimiento de crecimiento personal como sí tuve después, pero en el momento como que me cayó la información, dije, eso es lo que estoy sintiendo. No es estrés por no poder, no es incapacidad intelectual de no saber, es el que yo sentía que mi vida tenía que tener algo distinto, algo más. Y seguramente eso también te está pasando a ti. Estás bored out y no burn out. ¿Cómo distinguirlo? Si estuvieses burn out, o sea, quemada, no tendrías energía para nada. Pero si estás en bored out, tienes energía para lo que te gusta. No tienes energía para lo que no te inspira. A mí, ¿qué me pasaba? Que llegaba cansada, ya cuando tenía más información de estos temas, llegaba cansada a la casa, pero si me proponían un plan interesante como ir a una charla de crecimiento personal, sacaba fuerzas de la nada e iba. O si me decían vamos a una clase de yoga, que yo ya empezaba a acercarme a esa práctica, ok, pero si me dijesen en aquel momento, están los gerentes de Cono Norte, Cono Sur, de Europa y vamos a cenar todos y vamos a hablar del plan de... O sea, misma salida, misma hora, misma energía, completamente distinta forma de hacerlo, completamente distinta la forma de verlo. Porque no estás cansada porque has hecho mucho. Estás cansada porque has hecho poco de lo que te enciende el alma. Esa frase a mí me cambió la vida. No estás cansada porque has hecho mucho, porque yo decía, pero ¿por qué? Si yo me organizo, si yo soy buena en lo que hago, si me eligió Procter, que elige al 2 o 1% de la gente que postula, ¿por qué me siento tan desconectada de lo que está pasando acá? ¿Por qué si estoy donde todo el mundo quiere estar no me siento bien?
Mariela, hola, dice, yo diría que la mejor forma de distinguir es que el burnout es una condición que afecta a tu salud mental y física. Necesitas un acompañamiento, tratamiento de recuperación. Claro, el burnout es una cosa que te deja usualmente en cama. Yo he tenido coaches que yo no las he acompañado en el proceso de burnout porque no es algo que yo manejo, pero que veo el proceso que han tenido de no querer hacer nada porque el cuerpo no da más. Es como que la llamita se apagó física y mentalmente. Entonces, cuando uno se siente no en ese aspecto de burnout, sino en el de bore out, de esta otra sintomatología de no me interesa nada que tenga que ver con mi trabajo. Pero otra cosa, por supuesto que sí. Ahí ves la distinción de esa falta de propósito. Y claro, ¿qué pasa si eres muy buena en lo que haces? No te interesa lo que haces, pero no vas a dar menos del 100%. Resulta que das buenos outcomes, que das buen performance y tu jefe dice, esta gerenta es muy buena, vamos a darle más de eso que está haciendo tan bien. El castigo de tener buen performance. El castigo de hacer las cosas bien es que te dan más de esas cosas. Y yo me acuerdo en las reuniones del mundo corporativo, cuando alguien decía, pero eso se me ocurre que podríamos verlo de esta manera. Te doy ese proyecto a ti, le decían a la pobre persona que levantaba la mano. Ya uno aprendía a no seguirse voluntariando con ideas, porque si no conectas con lo que estás haciendo, ven que eres buena cuando lo haces y de paso se te ocurre opinar, te van a dar más y más trabajo de ese que no te llena el alma y se vuelve un círculo vicioso. Y tu jefe dice, pero ¿por qué la veo tan apagada si hace todo bien? Y de paso le doy más de eso que hace bien. Y por eso es que mi director de marketing, aquellos años atrás, me dijo esa frase que los que están acá desde el principio de estas conversaciones la conocen, pero que nunca está de más repetirla porque ahora somos unos cuantos miles más en esta cuenta. ¿Qué quieres, Caterina? Que digan de ti en tu funeral. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando te mueras? Es la pregunta clave para removerte y pensar qué legado quiero dejar. Y cuando él me preguntó eso en una evaluación de desempeño, pues yo le dije que no sabía. Lloré y después le dije, no sé. Y me dijo, quédate en este cuartito, porque estábamos en un cuartito de reuniones, y piénsalo. Y se fue. Y a partir de ahí empezó todo mi proceso de pensar todo esto, porque todo eso yo no lo pensaba estando en Procter. Yo estaba sentada en mi cubículo haciendo la vida, o sea, haciendo lo que tenía que hacer, pero venía una pregunta, venía un cuestionamiento, luego venía un comercial de Interbank que estaba rodando en aquella época en el que te hablaban de que el tiempo vale más que el dinero y que si haces lo que amas con la gente que amas, eso no tiene precio. Yo decía, sospechosa toda esta información. De pronto mi director de marketing me dice eso, ¿cómo quieres que te recuerden? Y digo, bueno, pero yo soy muy buena en lo que hago, pero no me gusta. Y veía la vida de mis jefes o de otros jefes en diagonal, no mis jefes directos, y decía, yo no quiero esa vida. Si esto que estoy haciendo me va a dar como premio la vida de esos jefes, ese nivel de estrés, ese nivel de no estar con sus familias, ese nivel de hasta de ser déspotas, porque algunos, no mis jefes directos, afortunadamente nunca, pero sí unos cuantos en diagonal, eran déspotas. Eran personas que sentían que todo su valor estaba puesto en cuánto podían crecer, cuánto poder podían tener. Y yo decía, yo no estoy para estas burocracias. Porque el tipo de persona de la que estoy hablando, tú y yo, buenas estudiantes, buenas niñas, con valores, perfeccionistas, somos personas que no toleramos la ineficiencia, que no toleramos la injusticia, que somos muy empáticas, pero que si vemos a alguien que realmente se está moviendo por la escalera corporativa, por cosas que no son las correctas, o porque se sabe súper vender, pero realmente tú sabes que no hace nada, eso te indigna. Entonces, toda esa mezcla de cosas hacen que tú te canses de estar en tu cubículo, en tu espacio corporativo. Hace que te refugies en el almuerzo con tus amigos del trabajo, el cafecito de media mañana. Yo ni siquiera fumaba cuando estaba en Procter al principio, después sí empecé a fumar y fue terrible. Pero como veía que los que fumaban podían bajar al patio
y pasar ahí unos 10 minutos mientras fumaban, yo bajaba con ellos y miraba y hablaba y no fumaba, pero era como, necesito un momento de estar fuera de esto que no me gusta. Después empecé a fumar y fumé mucho cuando trabajaba en Procter, como una manera de equilibrar mi estrés, terrible manera. Todo eso después se eliminó, pero claro, cuando estás haciendo algo que no te llena el alma, se nota. Y sí, puede que ahorita tú no puedas renunciar, puede que ahorita tú no puedas encontrar ese trabajo soñado. Es que no hace falta eso para eliminar esta sensación. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora en esta parte. Si no te interesa saber la solución, sino que quieres que yo de una vaya contigo a que juntas descubramos tu propia solución, recuerda que parte de lo que yo hago, además de estas conversaciones y del podcast y de los talleres mensuales, es sesiones personales para que tu caso en particular yo lo lleve junto a ti y podamos entender qué te está pasando, cómo florecer donde estás plantada, cómo, a pesar de que estés en un lugar donde no te inspira nada, encontremos cómo inspirarte. Me escribes, me mandas un mensajito directo, te cuento las opciones para estas asesorías personales y lo manejamos tú y yo. Pero ahorita voy a dar soluciones que puedes empezar a implementar desde ahora. Charo dice, todo eso te carga y te va apagando. Y cuando alguien es tan talentosa como las personas de esta comunidad, que son top en lo que hacen, que siempre se están actualizando, que quieren dar lo mejor al mundo, de verdad, porque en serio, yo me di cuenta hace unas cuantas semanas que a veces yo hablo de esto, y hay gente a la que realmente le es irrelevante estar en un trabajo con propósito. Te cuento por qué, cómo me di cuenta. Tuve un reel, últimamente me ha ido bastante bien con los reels, pero tuve uno súper viral que ya casi está por llegar al 1.000.000 de vistas. Y me di cuenta que no era un reel de gato, ni nada, era un reel de estos temas, pero me di cuenta que las personas que atraje, cierta cantidad de personas que atraje a través de ese reel en el que hablo de cómo tu trabajo corporativo no puede ser algo que simplemente te llene el bolsillo y ya, y que no deberías esperar a que te voten, sino que tú tomar las riendas de lo que quieres en un trabajo. Era mucha gente que me decía, pero si yo salgo de ahí no me van a dar mi liquidación. No, pero si yo salgo ahí estaría dándole la razón a la empresa, pero si yo... Y digo, no, es que esa no era la cosa que yo quería decir. Y ahí me di cuenta que hay mucha gente a la que realmente le da igual estar en un trabajo donde su única recompensa sea estar en ese trabajo y ganar dinero. Y obviamente, yo sé que muchas veces uno puede estar hablando desde el privilegio de que no tengas que alimentar a 5 hijitos y no tengas que tener responsabilidades financieras muy fuertes, pero siempre se puede, sin cambiar de trabajo, encontrarle un sentido a lo que haces. Y ese es el primer punto de solución que te voy a dar. Si tú no puedes moverte de ese trabajo todavía, pero de corazón te interesa estar en un trabajo con propósito, tú ponle propósito a ese trabajo. Si a ti de corazón te interesa estar en un trabajo con propósito, tú ponle un propósito a ese trabajo. Yo eso lo descubrí el último año que estuve en Procter. En aquel momento yo tenía una coach, te estoy hablando de 16 años atrás, y ella me decía, Kate, no renuncies a la loca de ese trabajo, porque yo en ese momento podía renunciar. No iba a pasar nada malo en mi vida si renunciaba. Hicimos un escenario de tener cierta cantidad de ahorros para poder estar un año tranquila sin trabajar, y entonces yo podía haber renunciado. Pero ella me dijo, no te vayas de un trabajo sin darle la oportunidad de enamorarte de él otra vez. No te vayas de un trabajo en modo pataleta. No te vayas de un trabajo sin haber encontrado cómo darle la vuelta para que llegues a un momento en el que casi no te quieras ir y en el que el jefe o la empresa casi no te quiera dejar ir. Y eso fue lo que finalmente hice. Me quedé un año más y el momento en el que puse mi renuncia me dieron 3 opciones para poderme quedar. Una inclusive era que ya no trabajara en Procter, sino en la agencia de publicidad que le hacía los trabajos a Procter, que era el proveedor de la empresa, para ahí con más libertad, como una externa, pudiera seguir manteniendo la relación con la empresa, pero ya no estar bajo los lineamientos de Procter. Otra cosa fue trabajar medio tiempo, otra cosa fue una mejora de sueldo. Pero yo ya estaba tan convencida que casi no me quería ir y ellos realmente no querían que me fuera. Es ideal irse de esa manera.
Pero para eso tienes que encontrarle un sentido al tiempo que vas a seguir aún en esa empresa. ¿Cómo hice yo para encontrarle ese sentido? Me enfocaba en lo que sí me llenaba el alma. ¿Qué me llenaba el alma? No hacer el comercial de Pantene, no lanzar el plan de Ariel, no el plan de muestreo de Pampers. No, lo que me llenaba el alma era llenarme de reuniones, porque me llenaba de reuniones que no me gustaban, pero llenarme de reuniones de escuchar a mi equipo, entender cómo se sentían, cómo iban con sus proyectos, qué cosa estaba bloqueando el avance que ellas podían tener o necesitaban tener en un proyecto. Yo empíricamente ya estaba disfrutando lo que hoy hago, que es ser coach, sin estar certificada en aquel momento, sin saber que esa disciplina existía, simplemente como que del corazón lo que me movía a estar cada lunes, martes, miércoles en esa empresa era ver crecer a mi equipo. Ese no era mi core business, ese no era el centro de lo que yo tenía que hacer, pero era lo que más me gustaba. Entonces, desproporcionadamente, le metí más energía a eso, le bajé energía a lo que no me llenaba el alma, lo fui delegando poco a poco y me hacía 3 preguntas. Cada vez que me tocaba hacer cosas que no quería hacer, me preguntaba. 1, ¿esto se tiene que hacer? Y ahí viene esa mente cuestionadora bonita que tenemos tú y yo, de decir, esto no va a mover la aguja. Esto es solamente porque el checklist dice que hay que hacerlo y argumentas y dices por qué no se debe hacer. Haces el famoso pushback que nos decían en Procter. Tú empuja lo que crees que no se debe hacer, empújalo con un argumento y que lo dejen por fuera. Segunda pregunta que me hacía, ok, sí se tiene que hacer, pero ¿se tiene que hacer ya esta semana? ¿Se tiene que hacer antes del cierre del día? ¿Se tiene que hacer en esta hora o no? Y eso me liberaba y me permitía organizarme. Decía, ok, no se tiene que hacer ya, a pesar que tu jefe te diga que esto tiene que estar close of business, COB, today. No. No, porque todas las veces que me ha dicho que algo tiene que estar close of business, se olvida hasta el próximo martes. Entonces vas jugando un poquito con eso. Y la tercera pregunta que me hacía, la primera, te recuerdo, era, ¿se tiene que hacer esta tarea que no me llena el alma? ¿Sí o no? ¿Se tiene que hacer ya esta tarea que no me llena el alma en mi trabajo corporativo? ¿Sí o no? ¿La tengo que hacer yo? ¿Sí o no? Y ahí te das cuenta que lo que más alergia te da probablemente, por ser perfeccionista, por ser alguien inteligente, alguien que quiere dar todo de sí, es delegar. Delegar te va a costar un montón, pero va a ser mucho más llevadero tu proceso corporativo. Delegar ya sea a una automatización, que eso era impensable cuando yo trabajaba en Procter, no existía nada de los animalitos, de los robotitos y de las AIs que hay ahora, crear algún tipo de automatización que vaya en línea con lo que a nivel de seguridad corporativa se necesite, o delegar a tu asistente, a tu secretaria, empujar hacia arriba, a tu jefe, a la agencia, al proveedor, encontrar la manera de que tú no te cargues de demasiadas cosas que te drenan el alma y que tú le encuentres sentido a otras cosas que quizás no son el centro de tu rol, pero que te van a dar esa lucecita para sobrevivir el año que te falte estar ahí mientras haces tus ahorros, tu plan o lo que tengas que hacer. Otra cosa que también me encantó hacer cuando estaba en ese último año, una era darle coaching a mi equipo y la otra fue participar de un proyecto llamado Camino a la Fama. Ese era un reality de canto que también se hizo en Perú. Yo en ese momento estaba ubicada en la sede de Venezuela, manejando Colombia, Perú y Venezuela, pero me dieron como que el proyecto de Camino a la Fama Venezuela y era un proyecto de hacer castings en diferentes ciudades a cantantes. De por sí ya eso me fascinaba. Todo lo que era Operación Triunfo, La Voz, American Idol, todo eso me encantaba. Pero el premio no era para la persona que ganaba el programa, sino para su comunidad, para la comunidad que lo apoyaba con votos, que apoyaba a esta chica o este chico votando cada semana. Esa comunidad se llevaba un premio. Podía ser una sala de música en la municipalidad, podía ser un taller de arte para la escuela. Entonces para mí era como, me encanta este proyecto, le encuentro sentido, le encuentro conexión, me gusta ver este casting de los cantantes y venían artistas invitados, en aquel momento, ¿qué te puedo decir? China y Nacho, bueno, estaba yo en Venezuela, ¿no? Oscar de León, Amigos Invisibles, venía cada semana al programa y yo decía, esto sí me llena el alma, esto sí me gusta, conecto, encuentro estética, arte, música, propósito.
Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que si estás en un trabajo que no te llena el alma porque no le encuentras conexión contigo, tú le busques esa conexión. Tú conscientemente veas chispitas que puedas echarles aire para que se vuelvan llamas más grandes, que se vuelvan fogatas, que puedas sentir que realmente tu brillo no se apaga tan evidentemente en ese proceso. Otra cosa importante para solucionar esa sensación de cansancio absoluto en el mundo corporativo por falta de sentido y de propósito es que te des el permiso, te va a costar horrible, pero de ser un poquito menos del 100%. Y tu mente debe decir, mediocre jamás, lo sé, no mediocre, estratégica. No mediocre, estratégica. Porque si das el 100% en cada reporte, en cada proyecto, en cada presentación, en cada borrador, en cada intervención, yo me acuerdo que para yo intervenir tenía que ser una cosa pues gloriosa que en mi cabeza cruzaba todas las variables y ya preparaba casi que mi presentación para levantar la mano y participar en una reunión. Cuando veía que los que se sentaban a mi costado era como que, ¿de qué estamos hablando hoy? Y yo decía, Dios mío, Y yo poniéndome, pero toda la exigencia, todo el drama de tengo que ser perfecta, tengo que darlo todo, porque claro, si desde chiquita te enseñan que tu valor está en lo que haces y no en quién eres, si yo no daba el 100%, yo no era 100%. Si daba el 70%, porque estratégicamente esto era un borrador, estratégicamente esto era solamente para un placeholder en el arte, una cosita que ahí había que hacer más o menos, pues se da el 70%, se da el 50%, no en todo tienes que dar el 100%. Y eso no te hace mediocre, te hace alguien que tiene visión estratégica de cómo asignar sus recursos. Espero que esto se entienda de la mejor manera, porque en otro reel que puse algo como, después de pasar 14 años en el mundo corporativo me di cuenta que nada es tan grave y que ese reporte que te amaneciste escribiendo, a alguien se le olvidó leerlo y lo dejó guardado, o esa reunión por la que no almorzaste no sirvió de nada y nadie decidió nada. Y me ponían, no, o sea que uno no tiene que hacer el trabajo, ¿qué va a decir tu jefe? Uno no puede ser mediocre. No. Es que hay cosas que tú con tu inteligencia vas a saber que puedes bajarle un poquito la intensidad de excelencia que le vas a dar. Definitivamente es así. No es ser mediocre, es ser estratégica. Otra cosa que te va a ayudar muchísimo a no cansarte tanto en tu trabajo corporativo es tener más patas en la mesa de tu vida. La mesa de tu vida es esta. Si tu única pata importante que sostiene la mesa de tu vida es tu trabajo y lo excelente que puedes ser y lo mucho que te reconozcan, si un día te mandan un email con un feedback negativo, esa mesa se cae. Si un día tu propuesta no la aprobaron, esa mesa se cae. Si un día no te promovieron y promovieron al, bueno, para nada, que no hace nada, pero se sabe vender, se cae la mesa. Pero si tienes tu trabajo, tu actividad física, tu familia, tu hobby, tu propósito, entonces de pronto se cae un poquito la patita de tu trabajo y tu mesa sigue bien firme. Se cae un poquito la patita de tu salud, la mesa sigue bien firme porque tienes varias cosas sosteniendo tu vida. Eso a mí me tomó mucho tiempo reconocer. Mi vida era mi trabajo. Y algunas personas podrían decir que hoy eso sigue siendo, pero es que ahora es un trabajo completamente con sentido y tengo otras cosas que me encantan, pero que tienen que ver con mi trabajo, porque cuando encuentras un trabajo con propósito, todo quieres que tenga que ver con ese propósito. Entonces no es que pasas todo el tiempo trabajando, sino que pasas todo el tiempo en propósito. Charo dice, o en el extremo, si te dicen gracias, hasta aquí nada más, ahí sí se te quema la mesa, porque si de pronto tu trabajo desaparece, porque ahora ningún trabajo corporativo es estable, quiero que ya estemos claros en eso, ya no estamos hablando de los 90s o de los 2000s, en los que una carrera corporativa en el mismo sitio te duraba 30 años, ya no, ahora es como un twister extraño. Si de pronto te dicen, eres parte del recorte que estamos haciendo, eres parte de los layoffs que estamos haciendo, sabemos que empresas súper sólidas como Disney, como Amazon, como Oracle, como Google, constantemente hacen estos movimientos, ni que decir de una empresa familiar o de una empresa que no es multinacional, que te queda. Porque lo bonito es que el propósito no es
tu rol de trabajo. Tu propósito es tu propósito de vida, que idealmente tú logras que tu trabajo tenga que ver con ese propósito, que tú puedas ejercer tu propósito en tu trabajo. Y ese es el último de los mensajes de esta conversación. Florece donde estás plantada, haz lo mejor que puedas en el trabajo en el que estás, trata de encontrarle sentido a todo, pero mientras, encuentra tu propósito. Encuentra tu propósito, encuentra tu propósito. ¿Cómo se encuentra el propósito? Me da risa porque en otro reel yo ponía que es muy importante encontrar el propósito y me ponía en el comentario, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo te voy a dar el propósito de tu vida en un comentario de un reel o en una conversación de 20 minutos? Es el propósito de tu vida. Es acompañarte paso a paso a que veas dentro de ti qué es eso que conecta con tu alma. Pero no es a través de ejercicios conscientes, no es a través del ikigai, de los circulitos, que en qué eres bueno. ¿Te has dado cuenta que cuando te preguntan en qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿Qué? Te quedas como que, no sé. Oh, sí sé, pero ¿qué hago con eso? Es un lindo punto de partida y puede ser un poco controversial que yo te diga que no creo en lo absoluto en el ikigai como metodología para encontrar tu propósito de vida. Pero es que yo probé todo. Yo probé todo hasta que inventé la mía, que es, yo lo llamo clara, ¿no? Que es como que conocerte más, amarte más, florecer donde estás plantada mientras encuentras tu nuevo lugar, y todo eso va transversal con unas prácticas diarias, y eso va también acompañado de unas 5 llaves de conocimiento. Es una metodología que he ido probando a través de todos estos años y más de 200 personas han pasado por esa metodología, y ahora es la que enseño, o la que ni siquiera enseño, la que uso en las asesorías personales. Si tú sientes que ya es el momento de encontrar tu propósito y luego llevarlo a un trabajo vida real y luego ver cómo esas formas de ejercer tu propósito te ayudan a sentirte mejor, escríbeme. Escríbeme, que de eso se trata todo lo que conversamos, de que tú te lleves cosas que puedas hacer a cortísimo plazo esta misma semana, pero también que esos parchecitos te vayan ayudando para que luego puedas enfocarte en un proceso de 8, 10 semanas para encontrar y aterrizar tu propósito de vida. De eso se trata todo este proceso. Y te aseguro que es mucho más divertido dedicarle el tiempo a algo que amas. Se hace mucho más llevadera la vida, porque cerebralmente, y está comprobado, cansa más hacer poquito de lo que no te gusta que hacer mucho de lo que te apasiona. Nuevamente, gastas más energía haciendo poquito de lo que no te gusta que haciendo mucho de lo que sí te llena el alma. Parece contradictorio, pero no lo es. Y si lo has vivido, me darás la razón. Porque cuando hacemos lo que nos gusta, hay cansancio, pero como que te retroalimentas de esa emoción, de esa alegría, de ese sentido, como que te vas autorrecargando. Como un celular que vas usándolo, pero que tiene el cable puesto, cosa que no deberías hacer en la vida real con un celular, pero cuando haces algo con propósito, vas descargando la batería de ese celular que eres tú, pero es como si estuviera conectado al cargador. Se descarga un poquito, se recarga, se descarga un poquito, se recarga. Y entonces ahí todo es diferente, todo es distinto. Nuevamente, no tienes que renunciar ya, tienes que encontrarle un sentido a lo que estás haciendo ahora. De eso se trata. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, quienes se conecten desde el podcast, quienes vean el video en YouTube, quienes vean después esta repetición en Instagram. Finalmente, la idea es que tú puedas tener estos recordatorios constantes a nivel de transmisión en vivo todos los domingos a esta misma hora, 8 de la noche, hora de Miami, que es donde estoy yo. Yo vivo en Florida, soy peruana, pero ya llevo 6 añitos por acá, estoy casada aquí y estoy aquí básicamente por eso, porque mi esposo hace muchos años vive acá en Estados Unidos. Hace 6 u 8 años que me dedico 100% a acompañar a otras mujeres del mundo corporativo a encontrar su propósito y aterrizarlo. Antes fui profesora de yoga por 8 años y antes estaba en Procter y renuncié. Esa es como que la retrospectiva. Y también te va a pasar que tu vida va a ser una mezcla de 1000 cosas bonitas y nunca vas a volver a empezar desde cero. Y eso es lo más importante, que tu vida es lo que tú decidas hacer y lo que tú decidas pintar en este lienzo, y nunca vas a empezar con un lienzo en blanco, siempre vas a empezar desde la experiencia. Gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos. Chao.